Les invito a que me acompañen, que busquen en sus Biblias el capítulo 15 del libro del Éxodo. Hoy nos corresponde detenernos en lo que probablemente sea el primer salmo, la primera canción, el primer himno registrado en todas las escrituras. De hecho, algunos postulan que este es el registro más antiguo que se tiene estampado de alguna canción en toda la historia del mundo. No sabremos si es así, pero al menos algunos lo postulan. La tradición hebrea llama a este primer himno el Shirat Hayam, la canción junto al mar. Y la Biblia lo llama el Cántico de Moisés. Por supuesto, para nosotros como creyentes, tiene una importancia especial. Su importancia radica mucho más allá de que sea el primer himno o el primer salmo registrado en las escrituras, porque pareciera ser que la Biblia misma le diera cierta importancia especial a este cántico de Moisés. Curiosamente, este es un canto que se repite tanto al principio de la Biblia, acá en Éxodo, donde lo vamos a ver ahora, pero también se repite al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Entonces, por alguna curiosa razón, cuando Dios decide escribir su libro llamado la Biblia, decide enmarcar este libro entre medio de este himno, este salmo, este coro llamado el Cántico de Moisés. Resulta que esta es una canción que nos habla de Dios, nos habla acerca de Dios, pero nos describe a Dios de cierta manera especial, de cierta manera específica, y entonces es como si Dios mismo, al enmarcar su palabra en esta canción, nos dijera: cuando lean esto, quiero que piensen en mí, pero quiero que piensen en mí no de cualquier manera, quiero que piensen en mí de una manera especial, de una manera específica, de la manera en la que soy descrito en esta canción que enmarca mi libro tanto al principio como al final. Y eso es entonces lo que vamos a ver en esta ya tarde. Mañana todavía son las 11. No sé por qué me digo que eran las 12, las viejas costumbres. Vamos entonces a leer el libro del Éxodo, capítulo 15, y vamos a comenzar en el versículo 1. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra? La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Hasta aquí la lectura por el momento. Y entonces, lo que quiero hacer es que nos tomemos unos minutos, nos tomemos los minutos que tenemos por delante para, por un momento, detenernos y admirar y disfrutar al Dios que se nos describe en este pasaje. Después de todo eso es lo que está haciendo Israel en este momento histórico, ¿verdad? Israel no cruza el mar en seco, ve las aguas cerrarse, los cadáveres egipcios flotando y dicen, ya, muy bien, hemos sido liberados, se dan la vuelta y siguen caminando por el desierto. No, no es un proceso automático, no es paso, se cierra, sigo hacia adelante. No, frenan, se toman su tiempo, miran hacia atrás, recuerdan, celebran, disfrutan al Dios que los ha salvado. ¿Y no es cierto que es lo mismo que hacemos nosotros cada domingo? Es precisamente lo mismo que hacemos cada domingo. No seguimos nuestro camino por el desierto proverbial, así como si nada. Cada domingo nos detenemos, tenemos la oportunidad de detenernos, de frenar en la vorágine muchas veces que nos consume durante la semana, y entonces podemos tomar un tiempo para admirar, disfrutar al Dios que nos ha salvado, y entonces en estos 20, 25 minutos tenemos esa oportunidad de hacerlo a la luz de este pasaje que acabamos de leer. ¿Qué vamos a ver entonces con respecto a Dios? Bueno, específicamente este salmo nos llama a admirar a Dios. Esta canción de Moisés nos llama a admirar a Dios en su amor, en su poder y en sus propósitos. En su amor, en su poder, en sus propósitos. Es un himno que está dividido en 3 estrofas. Es un salmo que está dividido en 3 estrofas. La primera, en los versículos 1 al 5, nos habla principalmente de su amor. La segunda, en los versículos 6 al 12, de su poder. Y la tercera, en los versículos 3 al 18, nos habla de sus propósitos. Primero vemos su amor, que se manifiesta en salvación. Luego vemos su poder, que se manifiesta en transformación. Y finalmente vemos sus propósitos, que se manifiestan en restauración. O dicho de otra manera, este salmo, este himno, este cántico, nos va a mostrar 3 grandes visiones de Dios. Vamos a ver a Dios en 3 grandes actitudes, en 3 grandes facetas suyas distintas. La primera va a ser la de un guerrero que salva. Esa es la primera faceta que veremos de Dios, la de un guerrero que salva. Luego lo vamos a ver como un líder que conquista. Esa es la segunda faceta que vamos a ver de Dios en esta mañana. Y tercero, lo vamos a ver como un pastor que dirige. Un guerrero que salva, un líder que conquista, un pastor que dirige. Ese es el Dios del que vamos a hablar en estos minutos que tenemos por delante. Así que les invito a que veamos cada uno de estos bocetos o facetas de Dios que se nos muestran acá, para que entonces podamos disfrutar durante un momento del Dios que nos ha salvado también a nosotros. Primero, un guerrero que salva. Versículos 1 al 5. Y yo les decía que el énfasis en esta primera estrofa se encuentra precisamente en el amor de Dios manifestado en salvación. Probablemente la frase central de esta primera estrofa está al final del versículo 2. ¿Qué dice el final del versículo 2? Este es mi Dios y lo alabaré.
Moisés nos está diciendo, este es el tipo de Dios que yo tengo. Y esto obliga a que uno le responda a Moisés y le diga, bien Moisés, muéstranos entonces cuál es el tipo de Dios que tú tienes, qué clase de Dios es este Dios del que nos estás hablando. Cuéntanos Moisés, muéstranos la clase de Dios que tienes. Y entonces esta frase central, este es mi Dios y lo alabaré, se rodea o es rodeada por dos frases que nos hablan de la potencia de Dios. Por arriba lo rodea el versículo 2. ¿Cómo parte el versículo 2? Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y por abajo la rodea el versículo 3, que dice, Jehová es varón de guerra. Referencias al poder, a la potencia de Dios. Moisés, por lo tanto, aquí nos está diciendo, esa es la clase de Dios que yo tengo. Mi Dios es un guerrero. Mi Dios es un Dios de guerra. Pero entonces, esta idea de Dios como un guerrero vuelve a estar rodeada de dos frases más que nos hablan ahora de lo que Dios hizo como guerrero. Por arriba está el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y por debajo está el versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y entonces, ahora sí nos encontramos con la figura completa, ¿verdad? Aquí tenemos a Dios descrito como un guerrero, por supuesto que sí, pero como un guerrero que hace algo puntual. Es un guerrero que juzga a los enemigos del pueblo de Israel y salva a su pueblo. En otras palabras, Dios es visto como un guerrero que salva. Ese es mi Dios, dice Moisés. Es un guerrero que salva. Ahora, noten lo personal que es el lenguaje mientras Moisés está cantando junto al pueblo. Es mi Dios, mi fortaleza, mi cántico, mi salvación. Hermano, hermana, eso es justamente lo que pasa cuando Dios se transforma en nuestro Salvador. Cuando Dios es apropiado como el guerrero que nos salva. En ese momento, cuando Dios te salva, hermano, deja de ser una simple fuerza de bien que opera para la mantención del universo o esta especie de ayuda a la que puedes recurrir cuando estás muy, muy, muy angustiado y que luego puedes seguir tu vida como si Él no existiera. Deja de ser el salvador de todos los pecadores. No, es tu salvador. El Dios que salva se transforma en mi Dios. Cada hebreo que está aquí a la orilla del mar, viendo flotar los cadáveres egipcios que estaban a punto de destruirlos, tiene una imagen cruda quizás, estamos de acuerdo con eso, pero muy gráfica y visual que les dice, ese Dios es mi Dios, me ha salvado a mí. Cada uno de ellos puede pensar en eso. El mar que por ellos fue partido, les recuerda que el Dios de las plagas, que el Dios del mar, es mi Dios. No es cualquier Dios. No es el Dios de Moisés, es mi Dios. Yo pasé por esas aguas. Yo fui liberado. El mar que por ellos fue partido les recuerda vívidamente, Él es mi Dios. Y a ti también, hermano. Así como para ellos, el mar que por ellos fue partido. En nuestro caso, el cuerpo de nuestro Salvador, que por nosotros fue partido, nos recuerda vívidamente quién no es el Salvador del mundo solamente. Él es mi Salvador. Y cada domingo aquí, presentes, cuando ese pan es partido, es un recuerdo, es un símbolo, así como el mar partido, así como su cuerpo partido, de que no es cualquier Dios, es mi Dios, es mi Salvador. Él ha muerto, ha sufrido por mí. Y entonces yo puedo cantar como canta este pueblo, Él es mi fuerza, Él es mi canción, y sí, por supuesto que sí, Él es mi Salvador. Eso es lo primero que nos muestra esta canción, esta estrofa. Nos recuerda el amor de Dios manifestado en salvación. Nuestro Dios es un guerrero que salva. Y así siempre parte la vida cristiana, ¿verdad? Vemos a Dios y lo primero que vemos de Él es el guerrero que salva.
el Christus Victor, le dirían los padres latinos hace un tiempo atrás, aquel que entra victorioso en un día que el catolicismo rememora hoy día, ¿no es cierto?, como el domingo de Ramos. Nosotros podemos recordar a nuestro Cristo victorioso también, no por un par de ramos a lo mejor que se arrojen al suelo, sino por un pan que es partido, que participamos todos nosotros en recuerdo de nuestro Salvador. Vamos entonces a continuar con este himno. Ya vimos a Dios como un guerrero que salva, veámoslo ahora como el líder que conquista. Versículos 6 al 12. Entonces, si el énfasis de la primera estrofa estaba en nuestro Dios como Salvador, manifestando su amor en esta salvación, el énfasis de la segunda estrofa ahora se manifiesta o se enfatiza o se encuentra en el poder de Dios. Si ustedes se fijan, la estrofa comienza en el versículo 6 y termina en el versículo 12 con una referencia a la diestra de Dios, al brazo poderoso de Dios. Diestra que, versículo 6, ha sido magnificada en poder, dice. Versículo 7, la grandeza de tu poder. Diestra que se extiende y hace que la tierra trague a sus enemigos en el versículo 12. Poder. Ese es el énfasis de esta segunda estrofa. Poder. Ahora, ¿qué es lo que hace ese poder? ¿Cuál es el objetivo que busca hacer Dios en todo lo que hace cuando manifiesta este poder? Veamos con más detención lo que nos muestra esta estrofa. Primero, versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Yo no sé si recuerdan, pero el año pasado, para las conferencias virtuales de Semana Santa, compartí también este pasaje y en esa oportunidad les invitaba a los hermanos a hacer el siguiente ejercicio, a imaginar en sus cabezas si alguna vez pudiéramos apagar las velas de nuestro cumpleaños, de nuestra torta de cumpleaños, soplando pero por la nariz. Y yo les decía que es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Y obviamente en tiempos de COVID no creo que alguien se atreva por un tema sanitario, no sé, que después quieran hacer el tortazo con la torta, pero esa torta quedaría incomible, a partir de que nadie puede soplar por la nariz y con eso lograr apagar una vela. Sería muy difícil lograrlo. No funciona así, porque en realidad el flujo que logra salir de nuestra nariz no es suficiente como para apagar una vela, y sin embargo, fíjense acá, el Señor sopla por su nariz y las aguas del mar se amontonan para dejar tierra en seco. Ese es el grado de poder que tiene Dios. Esa es la imagen que se nos está entregando en este versículo 8. Ese es el poder que Dios tiene. Él simplemente bota el aire de su nariz, el acto más normal y natural, lo primero que tú ves y que esperas ver en un bebé, lo básico que hace un bebé, lo más indefenso que te encuentres, respirar, en caso de Dios es suficiente para tomar el caos de las aguas y dejar la tierra en seco. Ese es el grado de poder que tiene nuestro Dios. Eso es lo que está manifestándonos, comunicándonos Moisés acá. Sin embargo, en esta figura hay algo mucho más potente que eso. Acá lo que tenemos es algo más que una simple manifestación de poder. Esta idea de Dios soplando y partiendo las aguas no es solamente una especie de, no sé, como Dios mostrándonos sus bíceps. No se trata de eso. Es algo que va mucho más allá que eso. ¿De qué se trata? Fíjense cómo continúa el versículo 8. Estas aguas dice que son amontonadas, pero luego nos dice que estas son corrientes que se juntan. Y luego nos dice que son abismos que cuajan. Los abismos se cuajaron, dice, en medio del mar. ¿Y por qué le hago tanto énfasis a esta idea de abismos? Moisés menciona acá los abismos. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, curiosamente, que se encuentra en Génesis, capítulo 1, para hablar del abismo sobre el cual se movía el Espíritu de Dios, esas aguas caóticas que Dios ordena en la creación. El tajón, para los hebreos el tajón era sinónimo del caos
que prepondera en un lugar donde Dios no ha rectificado las cosas. Es el caos destructivo que se produce como efecto de las fuerzas desordenadas, inconquistadas, que Dios tiene que tomar, rectificar y ordenar para llevar a efecto su creación. Por lo tanto, lo que acá se nos está diciendo es que ese abismo es el que justamente cuaja o espesa o se congela, es decir, es ordenado. Las aguas, el mismo símbolo del desorden en movimiento, es calmada. Las aguas son calmadas por el efecto del soplo de Dios. Y entonces respondemos a nuestra pregunta. ¿Cómo funciona este poder de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios al hacer funcionar su poder en todo lo que hace? La respuesta es ordenar, rectificar, ordenando el caos, rectificando lo torcido. Ese es el objetivo detrás del poder de Dios en todo lo que hace. Y esto ahora, en los versículos 9 y 10, Moisés lo aplica a lo que pasó con Faraón. Fíjese en el versículo 9 cómo el enemigo, Faraón, acumula acciones. Se mencionan hasta 7 cosas en un solo versículo. Perseguiré, apresaré, repartiré, mi alma se saciará, que no es lo mismo que el coro. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Si ustedes se fijan, Faraón es como el mar en caos, dispuesto a destruir todo lo que está a su paso. Ahí va Faraón, verbos y verbos y verbos de destrucción acumula delante de sí, viene el caos de Faraón a destruirlo todo a su alrededor. Pero entonces en el versículo 10, Dios solo hace una cosa, lo más básico. Sopla aire por su nariz y Faraón cae hundido como el plomo. Ese es nuestro Dios. Y ante esto Moisés tiene que explotar en alabanza y empieza a decir, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese es nuestro Dios, un líder que conquista. Entonces, ¿cómo funciona su poder? Y esto corre para nosotros también, ¿verdad? El poder de Dios se manifiesta corrigiendo el caos, rectificando lo que está torcido en su creación. En otras palabras, el poder de Dios se manifiesta en transformación, que es lo que yo les mencionaba al principio. Primero, por supuesto que sí, Él es un guerrero que salva. Él es un guerrero que salva. Pero una vez que ya nos ha salvado, Él pasa a ser un líder que conquista, rectificando todo lo que está torcido. A nivel macro en la creación, por supuesto que sí, pero también a nivel micro en cada uno de nuestros corazones. Él es el líder que conquista. Hermano, hermana, el Dios que te ha salvado es Señor sobre el caos. No hay caos lo suficientemente destructivo para anular sus propósitos. Puede que todo lo que nos da estabilidad se mueva debajo de nuestros pies. Puede que la estabilidad política sobre la cual sostenemos muchas veces nuestra vida económica en el día a día se vea completamente destruida de un minuto al siguiente. Puede que la estabilidad de la creación misma, como lo hemos tenido que experimentar, ¿verdad?, se deshaga bajo nuestros pies de un momento a otro. Pero hay algo que jamás se va a deshacer. Y esos son los propósitos de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, cuando la estabilidad de lo que está bajo tus pies se vea desestabilizada muchas veces, tú aférrate a algo que nunca se va a ver afectado. Los propósitos de Dios. Y tu rol dentro de esos propósitos. Concéntrate en eso. Tu rol dentro de esos propósitos. Eso que a lo mejor tú piensas que es tan insignificante, que es tan poca cosa, que no logra mucho para el reino de Dios, céntrate en eso. Concéntrate en eso. Mantente aferrado a eso. Porque es lo único que en la eternidad jamás va a ser deshecho, ni destruido, ni desestabilizado. Propósitos de Dios, que el avance de su reino es lo único que sigue, aun cuando todo el resto pueda ser desestabilizado. Así que enfócate, aférrate a eso y no lo dejes de lado. Y eso va para ustedes y va para mí. Por supuesto que sí, porque todos nos hemos visto afectados por todo lo que ha pasado estos últimos años. El reino de Dios perdurará
todo caos que se pueda armar a nuestro alrededor. Pero eso que funciona a nivel macro, hermano, hermana, les decía yo, también funciona en lo profundo de nuestro corazón. Y ese mismo Dios está en la labor, está en el trabajo de rectificar todo residuo de caos pecaminoso que haya en nuestros propios corazones. Y qué buena noticia que Él no se rinde con eso. Qué buena noticia que no depende de nosotros, sino de Él. Y qué buena noticia que eso no va a frenar y Él no se va a rendir. Y su poder va a lograr lo que Él tiene preparado, que es hacernos cada vez más conformes a la imagen de su Hijo. Qué buena noticia que nuestro Dios es un líder que conquista. Y eso es lo que nos muestra esta segunda estrofa. Moisés canta por eso y nosotros también cantamos, ¿verdad? Número 3, versículos 13 al 18. Un conquistador, un líder, pero ahora es un pastor que dirige. Si el énfasis en la primera estrofa estaba en el amor de Dios manifestado en salvación, y el de la segunda en su poder manifestado en transformación, el énfasis en la tercera está en sus propósitos. Y al igual que la estrofa anterior, esta termina y comienza con un concepto similar. En este caso, es el de la morada de Dios. Versículo 13, al principio. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 17, al final. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Y entre medio de esta doble referencia a la morada de Dios, tenemos cómo Dios toma a su pueblo y lo lleva justamente a esa morada. O dicho de otra manera, esta estrofa se enfoca en los propósitos de Dios de llevar a su pueblo al lugar que Él tiene preparado para ellos. Es decir, Dios manifestándose como un pastor que dirige. El versículo 13 parte con el vocablo condujiste. Y quizás para nosotros condujiste no nos suene muy distinto ni especial, pero para el pueblo hebreo, que era un pueblo agrícola, esto inmediatamente les hubiera resonado, porque es la frase específica que se utilizaba para guiar rebaños o guiar ovejas. Esa es la palabra que se utiliza aquí al principio del versículo 13, que nosotros tenemos traducida en nuestras Biblias como condujiste. Y luego, en los versículos 14 al 16, tenemos a todas las tribus de Canaán petrificadas de temor, mientras Dios dirige justo por en medio de ellas a su rebaño hacia el lugar que Él tiene preparado para su pueblo. Pero aquí es donde viene el punto interesante. Fíjense que Moisés no nos dice que el pueblo esté siendo llevado a la tierra prometida de Canaán. O ni siquiera, si estamos en un contexto más poético, a la tierra que fluye leche y miel. Podríamos esperar, de hecho, eso efectivamente es lo que está pasando y lo que va a pasar. Dios guía a su pueblo a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pero no es lo que dice este himno, este cántico. Lo que dice es que el pueblo es llevado a la morada de Dios, al santuario de Dios, a la presencia del mismo Dios. Por lo tanto, pareciera ser que el objetivo de esta canción no es tanto hablarnos de cómo un pueblo es trasladado desde cierta tierra puntual como Egipto a otra tierra puntual que es Canaán. No parece ser ese el énfasis, por supuesto, está incluido dentro de la idea, pero esto va más allá todavía. Pareciera ser que aquí se nos está hablando del traslado de un pueblo desde una condición de esclavitud a una condición de libertad en la presencia de Dios. Dicho de otra manera, el sentido no pareciera ser tanto un sentido geográfico, ¿no es cierto? Egipto a Canaán, como aquel legendario papelógrafo que todos, la mayoría conocemos, sino más bien un sentido teológico, de la esclavitud lejos de Dios, a la libertad en la presencia de Dios. Ese pareciera ser más bien el énfasis. No sé si lo logran ver con este énfasis en la morada de Dios. Y si uno lo analiza, no es solamente el énfasis de este capítulo 15, sino que es el énfasis de todo el libro del Éxodo en realidad. ¿Nunca se han preguntado por qué el libro del Éxodo no termina con el pueblo de Israel entrando en
Canaán. Es cierto, el Pentateuco así termina, pero el libro puntual no termina con el pueblo entrando en Canaán, termina con otro evento climático, que lo mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? La presencia de Dios en su gloria, haciéndose espacio en medio de su pueblo en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta cómo se correlaciona con este capítulo 15? No es tanto Israel yendo desde Egipto a Canaán, sino a un pueblo que está lejos de Dios, que termina el libro del Éxodo en la misma presencia de Dios, aún en medio del desierto, pero Dios está presente ahí en el tabernáculo. Y aquí es donde esta historia nuevamente se conecta con cada uno de nosotros. Porque resulta que este movimiento, desde la esclavitud a la presencia de Dios, no solo es el movimiento de Éxodo 15, no solo es el movimiento del libro del Éxodo completo, es el movimiento del libro que Dios escribió, de la Biblia completa. La Biblia completa precisamente consiste en este movimiento. Justamente se trata de cómo Dios, como pastor, toma una humanidad que está esclava de su pecado, lejos de Dios en Génesis capítulo 3, para llevarla redimida a su misma presencia en Apocalipsis 22. Ese es el movimiento de toda la Biblia y nosotros somos parte de esa humanidad, hermanos. Nosotros somos parte de esa humanidad. Nosotros somos los esclavos del pecado que hemos sido rescatados por el guerrero que salva, que estamos siendo dirigidos por el líder que conquista, que estamos siendo llevados a nuestra morada por el pastor que dirige. Y entonces este cántico se transforma en nuestro cántico, y por lo mismo el párrafo termina justamente invitando al resto a unirse a esta canción. Versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Nadie se resta de esto. Es la humanidad. Nadie se puede restar de esto. No es Moisés y el pueblo. Si hay alguien que se reste de esto, sería el ser más duro, inamovible y muerto. Los únicos que se restan de esto son los cadáveres flotando en el mar. El resto que está vivo tiene que cantar. Y nosotros, hermanos, sí que estamos vivos. Y cantamos. Porque este Dios es nuestro Dios. Y esta canción es nuestra canción. En conclusión, entonces, su amor, su poder, sus propósitos. Él nos salva, Él nos moldea, Él nos lleva a casa. Esa es nuestra historia, es la historia de todos los redimidos. Por lo mismo, no es sorpresa que al final de la Biblia, estos mismos redimidos, tú y yo, hermanos, en el futuro, vamos a estar también a la orilla de un mar, también cantando las victorias de Dios. Y adivinen cuál va a ser el cántico que va a resonar en ese momento. Con una pequeña y gran diferencia. Al medio va a haber un cordero. Y entonces esta canción también se llamará el cántico del cordero. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en realidad si su amor nos salva, es solo debido a la obra de Cristo. Y si su poder nos transforma, es solo para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y si sus propósitos nos dirigen, es solamente para llegar a la presencia de Cristo. Al final de todo el tema, todo se trata de Él, de nuestro Salvador, al que recordamos cada mañana, al que vemos cada día, al que podemos seguir en cada momento, sabiendo que sus propósitos no son torcidos, y al que sabemos que nos va a llevar a su presencia por su poder, no por el nuestro. Gracias por Él. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder meditar en esta canción que tú has puesto, creemos a propósito, enmarcando toda tu historia, porque tú quieres que pensemos en ti, en tu amor, en tu poder, en tus propósitos, y que descansemos en ellos,
que los disfrutemos y que esto nos dé fuerza para amarte a ti cada día más y para honrarte en medio de realidades que confesamos, muchas veces nos llevan a no honrarte, pero gracias porque tú eres bueno, eres paciente y tú no te rindes cuando nosotros nos rendimos. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tus propósitos. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.